Pues nada, si os parece, ahora, una vez que hemos terminado las presentaciones, pues vamos a establecer un coloquio de unos 20 minutos donde podamos poner... ¿Funciona? Sí. ¿No? Donde podamos ver lo interesante de las jornadas, ¿no? Yo creo que bueno, la línea conductora de las mismas ha sido muy interesante y creo que al final de lo que hemos tenido en el día de hoy, creo que tenemos que ponernos todos a aprender Big Data, ¿no? Porque creo que es la coletilla que aquí podemos saber, ¿no? Cómo manejar toda esta información. Entonces, bueno, pues vamos a intentar ver las diferentes preguntas y vamos intentando hablar y ver cómo podemos sacar experiencias. Raquel. En primer lugar, mis felicitaciones a todos, porque la verdad es que han sido cosas muy interesantes, muy variadas, y mi felicitación especial por los que me conocen ya saben que todo el tema de sintetizar me va mucho, ¿no? O sea, que 5 minutos la verdad es que se han dicho muchas cosas. Solo 2 cositas. En la presentación de Juan Antonio Martín sobre Socrative, bueno, pues efectivamente es algo es una forma de animar a los estudiantes fabulosa. Solo yo haría 2 puntualizaciones solo. Nosotros también hemos hecho algún curso de formación utilizando Socrative, incluso pues el Kahoot, que si lo conocerás también un poco, que es muy visual y muy esto, pero sin embargo hemos visto que luego era preferible utilizar herramientas que propias de la universidad, por varios factores. Por una, porque aunque sean herramientas gratuitas, llega un momento en que puede ser que dejen de serlo. Entonces, si uno depende de un software que luego de repente pues, se te pone y te pasa la tarjetita, pues ya se te caen las cosas al suelo, ¿no? Por otra parte, el tema de que esos datos que se están recogiendo allí tú no los tienes, claro. Entonces, hemos visto que, por ejemplo, esas mismas experiencias se pueden hacer utilizando los cuestionarios de Moodle. Aunque no sean tan visuales y tan esto, tenemos José Antonio Rojo, un profesor de mi universidad, es un crack en ese tema y lleva ya muchos años utilizando cuestionarios. Entonces, por ejemplo, pues así además se almacenan los datos, tienes los datos de los alumnos, con lo cual te sirve también y se puede dinamizar exactamente igual la clase, que lo estáis haciendo fantástico, pero es un poco por daros otra herramienta, ¿no? Que la tenéis totalmente a mano, ¿vale? Entonces, simplemente era eso. Y luego, por otra parte, utilizar software externo tiene el peligro también puede tener el peligro de que en algunas ocasiones pues, se meten datos que son propios de la universidad. Por ejemplo, pues claro, si es el alumno el que se da de alta, no hay ningún problema. Pero si, por ejemplo, se utiliza, no en este caso, ¿verdad? No es en este caso, pero en cualquier otro, si se utilizan datos como los correos de la universidad propia de la UPM, eso no es legal, vamos. Entonces, bueno, pues puede haber algún tipo de problema, pero vamos, mi felicitación porque eso es una forma muy, muy buena de dinamizar y os animo a seguir. Y respecto al de Ana María Luzón, sobre los problemas autocorregibles, como soy de matemáticas, pues me toca mucho. Entonces, ese X4Maths, ¿vale para, aparte de vuestra asignatura, valdría para otras? De matemáticas y ahora en la Politécnica lo estamos utilizando nosotros, pero también en arquitectura, en edificación, en estadística y en matemáticas 1, me parece. O sea, sí, por supuesto. Vale. Y un poco como coletilla de marketing, digo yo, en las versiones nuevas de Moodle se han añadido muchas nuevas preguntas en los cuestionarios. Lo digo para que, como estamos acostumbrados siempre a 3 o 4, digo que sepamos que en la 3.2, por ejemplo, hay una larga lista de cosas nuevas que antes eran plugins externos y ahora ya los han metido dentro. Lo que no quiere decir que sustituya para nada lo que estáis haciendo, ¿eh? Pero vamos, mi felicitación, muchas gracias. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle a Juan Antonio también sobre Socrative.
¿qué factor de ponderación habría que aplicar al utilizar estas técnicas de dinamización a un temario X impartido más o menos con técnicas, no digo de clase magistral, sino un poco participada, a estas técnicas que estás tú aplicando? ¿Se refiere en cuanto a la evaluación? No, en cuanto al tiempo que hay que dedicar a aplicar, a introducir en el aula estas técnicas de dinamización frente a unas metodologías más clásicas que no lleguen a la clase magistral, por supuesto, pero que me da que el temario, no sé yo si se verá afectado en esa ponderación que te pido. Yo creo que no es necesario dedicarle un tiempo muy extenso. Basta con realizar pruebas a lo mejor de 5 o 10 minutos con el objetivo eso de romper un poco la rutina de la clase y hacer ver partícipes a los alumnos de la clase. Yo personalmente pienso eso, que implementándolo una vez, a lo mejor cada 2 clases, es suficiente. Luego otro tema que no he comentado es, yo conozco docentes que lo usan incluso para evaluar, ¿no? En nuestro proyecto no está contemplado, pero sí que consideramos positivo aquellos alumnos tienen la opción de que quede registrado su nombre o que no quede registrado su nombre, ¿no? Entonces, sí que le damos la opción de que aquellos que participan más en esta serie de actividades, en todo caso, puede sumar positivamente para su evaluación continua, nunca negativamente, ¿no? De momento. No hemos llegado hasta el punto de utilizarlo como técnica de evaluación, pero sé que en otros centros lo están haciendo. De acuerdo, muchas gracias. En cuanto a, ¿cómo se llama? A Rosa María Arnaldo, ¿por dónde anda? Que le quería preguntar qué características tendría que tener una asignatura en la que se pudiera implementar este sistema sin tener que recurrir a juegos, con el fin de que si alguna asignatura podemos colaborar con esta investigación, pues creo que sería beneficioso para más de uno. Entonces, si nos das un poquito idea de qué asignatura o unas características. La verdad es que nosotros todavía no hemos llegado a vincular esta técnica de medida con ninguna asignatura en particular, porque primero lo que queríamos precisamente contrastar es si con las señales que podemos medir con estos equipos de nuestra actividad cerebral podemos realmente determinar si la persona tiene mucha carga de trabajo mental, si está saturado, si está comprometido con lo que está estudiando y medir si realmente ha aprendido o ha asimilado un conocimiento. La verdad es que una vez que eso esté, si se puede conseguir, sería aplicable a cualquier asignatura. La idea sería, más que trabajar en contenidos particulares, que fuese como una entrada más a estos sistemas de aprendizaje adaptativos que se nutren pues, de los resultados de los test o de los exámenes, que fuera otro complemento más. Y sería aplicable a cualquier asignatura que se pudiera organizar así. De acuerdo, muchas gracias. Y la última pregunta es precisamente para ti, Juan Manuel. ¿Qué os ha llevado a pedirnos un póster para nuestra presentación de hoy? Porque desde mi punto de vista no es el formato más adecuado. Ha habido muchas cosas, algunos se han adaptado a un tipo diapositiva y entonces hemos podido ver mucho, pero… Fundamentalmente era por la limitación de tiempo. Es decir, si haces una presentación, muchas veces uno tiende a hacer una presentación demasiado larga. La forma de intentar sistematizar y esquematizar y que tengas un tiempo limitado era intentar que en una solo tuvieses una transparencia para no poder extenderte mucho. Era simplemente, ha sido la idea esa, intentar economizar y que no pudiésemos ser capaces de hablar en 5 minutos. No sé, es verdad que las presentaciones han sido poco claras para ver, pero por lo menos sí hemos conseguido el objetivo, ¿no? Porque una de lo que más me ha gustado es que hemos conseguido en 5 minutos acabar cada ponente y eso sí que me parece que es un logro, ¿no? Que cuando nos dan la palabra seamos capaces de mantener solo hablando 5 minutos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ha sido ese el proceso, ¿eh? Simplemente simplificar y que todo fuese una instantánea y que en una sola transparencia fuésemos capaces de hacerlo. Pues en CINAIC son todavía más estrictos.
y se puede mandar un montón de diapositivas, porque además si esto luego se publica y para verlo como PowerPoint, pues es muy difícil, te tienes que mover por el póster, que el póster pues está eso para una lectura desde mi punto de vista directa, y yo os recomendaría que si todavía estamos a tiempo para las futuras sesiones, pues que fuerais exigentes en el tiempo, pero que se diera más libertad. Perfecto, venga, gracias. Gracias. Exactamente, ¿en qué parámetros os estáis basando para intentar determinar el rendimiento? Es decir, qué señales del cerebro estáis midiendo, qué ondas y tal, porque me parece una cosa súper interesante, ¿no? Luego, de cara a poder plasmar cuáles son esos factores de mérito que hacen que un alumno esté centrado, aprendiendo o no, ¿no? O sea, me parece que es una cosa muy interesante. Si me nos podías aclarar un poquito más en qué estáis basando. Como os decía, hay como la gente que está investigando sobre estos temas a nivel internacional tiene como dos líneas de trabajo, una relacionada con las emociones y otra con la carga de trabajo mental. Nosotros hemos empezado por esa. Entonces, ahí la premisa de la que se parte es que cuando nuestro cerebro está haciendo una actividad mental fuerte, es decir, cuando estamos aprendiendo, intentando asimilar algún concepto, tenemos, las ondas cerebrales se clasifican por frecuencia, entonces la premisa es que hay una actividad muy fuerte de ondas teta en la zona frontal y baja las ondas alfa en la zona parietal, la zona posterior del cerebro. Entonces, eso parece que está bastante contrastado. Nosotros en los ejercicios que hemos hecho también nos ha salido así. Y esa es, digamos, un poco la premisa fundamental en cuanto a carga de trabajo. El reto ahora es cómo podemos medir eso en tiempo real con distintos algoritmos y ver si eso funciona igual con todos tipos de sujetos, qué técnicas aplicar en concreto, ver si estos dispositivos de bajo coste cometen ciertos errores en la medida, pero si no perjudican en exceso las señales, y ver también si somos capaces de agrupar comportamientos de alumnos. Alguien esta mañana hablaba también de eso, de Newton me parece que lo hacía, ¿no? Que trataba de agrupar perfiles entre sus estudiantes, ¿no? Y entonces es un poco las líneas que estamos siguiendo, pero vamos, la premisa científica básica detrás es esa, ¿no? Mucha actividad cerebral, que se supone que es cuando estás más implicado en el conocimiento, es actividad teta frontal muy fuerte y alfa escasa en la zona parietal. Y se supone que a medida que has dominado ese conocimiento, eso va cambiando. Y es un poco la idea que hay detrás. Y imagino que son electrodos secos lo que estás utilizando. Sí. Sí. ¿Y las diademas que utilizas tienen para hacer tomas en el frontal? ¿Las comerciales? ¿Cualquier modo estés Nosotros usando? estamos trabajando con unos productos de una marca que se llama Emotive. Emotive, ¿no? Hemos usado un dispositivo que tienen de 5 canales, que tiene 2 sensores aquí en la parte frontal, tiene uno que además es de referencia aquí detrás de la oreja, uno aquí arriba y otro en la zona posterior. Es barato dentro de lo que son estas cosas, que un equipo de los que había antes te costaba pues, del orden de 50.000 euros o así, y esto cuesta 200 euros, es una forma de empezar y no ha funcionado mal. Y estamos probando ahora otro dispositivo que tiene 14 canales distribuidos pues por toda la cabeza. Con ese hemos hecho menos pruebas, esperamos que funcione mejor y que tenga un poco más de información. Y bueno, de momento la experiencia para lo que son estas cosas, que son un poco de jugar, ¿no? Están hechas para videojuegos, no es mala, de momento. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues si acaso alguna pregunta a Sergio López en el tema de los laboratorios. Una cuestión con lo que has planteado. Una vez que se hace la evaluación del alumno, ¿vuestra plataforma es capaz de proponerle alguna práctica alternativa para potenciar esas deficiencias que hayáis podido observar, que las mejore? ¿Lo estáis planteando? ¿Lo pensáis plantear a futuro? Es decir, ¿cómo pensáis hacer eso? ¿No? Porque sería lo interesante. Si aquello... Mi laboratorio es reconfigurable, si yo detecto que tiene ciertas carencias, puedo generar prácticas automáticamente. ¿Lo estáis planteando? ¿No lo estáis planteando?
Bien, de momento lo que se está planteando es hacer, digamos, un análisis de aprendizaje offline, es decir, para que le sirva al profesor para detectar cuáles son los errores típicos que la mayoría de los estudiantes hacen en los laboratorios. Y la última parte que se planteará, que eso todavía está en desarrollo, es la de personalizar, es decir, en función de lo que esté haciendo el estudiante ahí, sí facilitarle información para que pueda él solventar los problemas que le va a indicar. Es decir, se ha hecho una medida incorrectamente o la base de tiempo en un osciloscopio la ha puesto incorrectamente, etcétera, etcétera. Ahí la idea es no facilitarle una nueva práctica, pero sí información para que intente él por sí mismo ver cómo puede solucionar su problema. Incluso se está planteando y vamos a hacer una serie de vídeos de corta duración en el que se le muestre cómo debería ser el procedimiento correcto, etcétera, etcétera. O sea, siempre intentando ayudarle para que solvente su problema y pueda avanzar en la práctica o detectar los errores que tiene. Se podría plantear hacer una nueva práctica o pequeños ejercicios, se podría plantear también. Y de los errores que detectáis, ¿qué parte son errores conceptuales de lo que es la realización de la práctica y cuáles son errores de manejo del entorno? ¿Eso lo discernís? ¿Lo tenéis claro si hay mucho, hay poco? Es decir, porque se pueden dar las dos situaciones, es decir, errores de manejo de aplicación y errores de manejo de concepto en la práctica. Sí, dependiendo en qué tipo de preguntas falla, hay preguntas en el que él tiene que hacer un pequeño cálculo o análisis y tiene que introducir los valores que le hayan dado, con lo cual ahí detectaríamos un fallo de concepto. Y luego tenemos los fallos de manejo, de que como nosotros estamos registrando toda la actividad que hace, si un alumno para hacer una determinada medida realiza pues, de forma incorrecta, no programa correctamente ciertos parámetros de un instrumento, estamos detectando que no está manejando correctamente el instrumento y podremos, por tanto, plantearle una información para que intente solventar el problema de que no está haciendo la configuración correcta. Podríamos discernir las dos cosas. Ajá, perfecto. ¿Alguna cosilla más? Sí. Sí, por completar sobre esto que estaba comentando Sergio, que además, ya como ha comentado él al principio, también estamos colaborando en los dos proyectos de innovación educativa. Y al respecto de esto último que tú comentabas, claro, es muy interesante. Siempre que estamos hablando de simuladores virtuales, estamos haciendo una adaptación a lo que es la realidad. Y en esa adaptación tenemos que buscar determinadas situaciones que a lo mejor con las facilidades que proporciona la plataforma virtual pues tienen que atender a lo que es la situación real, ¿no? Por ejemplo, todo el instrumental que utilizamos pues es un instrumental que se maneja desde el ordenador. No tenemos los mandos de los instrumentos. Si está en un laboratorio utilizando un microscopio, pues no se tienen los mandos del microscopio, sino que hay que manejarlo con los cursores, con lo que se haya determinado. Entonces, efectivamente, nosotros también, y abundando en lo que comentaba Sergio, en TOLLab, cada vez que el alumno elige alguna de las 8 prácticas que está disponible, lo primero que se le ofrece es un vídeo, un tutorial, que es un vídeo real. Es de esos que dije que hicimos en 2010 y que han tenido mucho éxito y que se están utilizando mucho. Está bastante verificado que eso funciona bien. Y entonces queremos que el alumno vea, lo primero de todo, cuál es la situación real, cómo es el equipo, cómo son los accesorios, cómo es la metodología, cómo se tiene que mover. En nuestro caso, además, el laboratorio es el campo, porque lo que hacemos es observaciones topográficas. Pero luego el alumno tiene que realizar la práctica en el mundo virtual. Y entonces, efectivamente, estamos generando también vídeos cortos, tutoriales pequeñitos, pero en el mundo virtual, para discernir esto que comentabas tú. Si falla por un error de concepto en cuanto al método que tiene que utilizar, el trabajo que tiene que hacer, o es por algo que el laboratorio lo mismo no ha conseguido adaptarse a la realidad o la posibilidad que ofrece en esa adaptación no es suficientemente intuitiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, es fundamental, a partir de esas analíticas, a partir de recoger la información sobre el comportamiento del usuario en los laboratorios virtuales, para después podernos adaptar. O sea, poder crear recursos, elementos, vídeos o documentos que le ofrezcamos cuando fallan algo, pues le ofrecemos que vaya por aquí, que haga esto y a lo mejor sí, que repita alguna práctica o que vuelva a alguna anterior que puede pensarse que haya quedado insuficientemente asimilada, por ejemplo. Y todas esas analíticas las hace luego el profesor como parte del análisis, es decir, todavía no lo tenéis automatizado, ¿en qué grado lo tenéis automatizado? ¿Cómo lo pensáis automatizar? Porque imagino que, claro, como una experiencia piloto, vale, pues manejo 10, 12 alumnos,
soy capaz de, un profesor, de hacer la realimentación e ir dirigiendo al alumno. Pero lo interesante de todo esto sería que al final detrás de eso hubiese unos algoritmos que fuesen capaces de generar todo eso. Eso lo estáis planteando, ¿no? O como he dicho antes, una cuestión que al final pues tenemos que aprender todos de Machine Learning y de Big Data, ¿no? Para hacer todas estas cosas. Claro, sí. O sea, a ver, en el laboratorio de electrónica va mucho más avanzados porque el laboratorio de electrónica entró en servicio ya hace 4 o 5 años y nosotros estamos para entrar en servicio ahora. Pero dentro de este proyecto, en lo que estamos nosotros es en, como he comentado antes con el póster, en recoger en el tutor virtual toda la información durante el tiempo que consideremos oportuno para que el estudio sea significativo, volcarlo sobre esa herramienta que ahora vamos a establecer la relación con la Universidad de Salamanca, que además es una herramienta que la tienen implementada para eso, para que funcione tanto en OpenSIM como en Second Life. Entonces, eso sí que nos va a permitir hacer análisis estadísticos de una forma muy automatizada, aunque evidentemente nosotros tendremos que sacar las conclusiones para determinar qué herramientas o qué recursos construimos nuevos o reutilizamos de los que tenemos y le proponemos al alumno que los haga. Pero efectivamente tienes toda la razón. Si nosotros estamos recogiendo durante una serie de semanas toda la información de todos los usuarios que entran en el laboratorio y no podemos abordarlo con un procesado que sea lo más automático posible, pues sería una carga de trabajo enorme. Pero para eso precisamente es para lo que sí que vamos a utilizar esa herramienta que de manera automatizada nos proporcione por lo menos algunos de los datos. Nosotros, lo he comentado también, estamos diseñando variables para poder ver qué cuestiones en concreto nos interesa más analizar. Y sobre esas variables, pues cómo responde el alumno y el laboratorio. Es que mucha información a veces es contraproducente, ¿sabes? Sí. Entonces, por eso te decía. Ese es el reto. ¿Alguien, alguna cosita más? Pues si os parece, damos por finalizada la jornada. Sobre todo agradeceros vuestro interés, vuestra presencia aquí y bueno, pues esperemos que estos lunes que nos esperan, bueno, pues nos sirvan para vernos, para irnos conociendo un poco más e ir poniendo en común todas estas cosas que bueno, me parece interesante que vayamos viendo qué hacen nuestros compañeros y bueno, si podemos establecer lazos para trabajar juntos, pues me parece una oportunidad muy, muy importante. Pues nada, muchas gracias a todos.